Ok, buenas tardes a todos. Yo soy Felipe Darwich, ingeniero electrónico de Rubin Observatory, y hoy les voy a contar acerca del sistema de control de temperatura del espejo primario M1, M3. Y bueno, para contarles primero que nada, les voy a contar por qué tenemos que controlar la temperatura en nuestro espejo primario. Y para eso, bueno, vamos a partir por el principio, por el origen. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El objetivo principal del proyecto, ¿cierto?, es llevar a cabo una exploración del universo durante 10 años con el fin de investigar la estructura y la evolución del universo, la materia oscura y la energía oscura, de ahí que toma el nombre de Vera C. Rubin, que fue una astrónoma muy connotada que inició las investigaciones respecto a la materia oscura. Y además vamos a tomar imágenes de todo el cielo, se va a hacer un mapeo completo de todo el cielo y donde se van a producir catálogos que son miles de veces más grandes que los que se han hecho hasta ahora, ¿ya? Entonces, para eso se requiere un telescopio, ¿cierto? En nuestro caso, el telescopio tiene 8,4 metros de diámetro en el espejo primario, tiene 3 espejos, una configuración óptica bien particular, diferente a la que tienen otros telescopios, y eso le permite tener un campo muy amplio de visión para así poder cubrir el cielo completo en solo 3 noches. Ahora, además, nuestros colegas de SLAC están desarrollando una cámara que es la cámara más grande del mundo en astronomía, que tiene 3.200 megapíxeles y que va a permitir aprovechar, ¿cierto?, el gran campo de visión que tiene nuestro telescopio. Y va a tomar imágenes, es tan grande que solamente el plano focal tiene más de 60 centímetros por 60 centímetros, o sea, es una cámara muy, muy grande y va a producir muchos datos. Tantos datos, estamos hablando de aproximadamente 15 terabytes por noche, por lo cual se requiere todo un sistema de transmisión y procesamiento de datos. Para que se hagan una idea, más o menos, el observatorio ALMA, que actualmente es el más grande del mundo, tiene 66 antenas parabólicas, en una noche de observación genera del orden de 1 terabyte de datos. O sea, Rubin en una sola noche va a generar 15 veces más datos que ALMA. Eso es mucho. Y además, este sistema de procesamiento de datos va a estar haciendo un análisis en tiempo real durante la noche y va a ir analizando, ¿cierto?, las imágenes, comparándolas con las anteriores y va a ir generando alertas que van a ser transmitidas a otros observatorios amigos, para que puedan profundizar la investigación en esos campos, mientras que Rubin va a seguir, ¿cierto?, va a seguir su camino haciendo el mapeo del cielo. Y además el proyecto va a contar con una plataforma web que va a acercar la astronomía y la investigación científica a la gente que no está relacionada con la astronomía, y va a poner a su disposición herramientas que le permitan ver estos datos, analizarlos y aprender. Entonces, en resumen, más o menos, lo que nosotros vamos a hacer son 4 cosas. Vamos a apuntar el telescopio, tomar una imagen, se va a analizar y luego se va a publicar. Bueno, ¿dónde entra en nuestro espejo primario? ¿Cómo contribuye a esto? El espejo primario contribuye, M1 y M3 es primario y terciario, contribuye en el primer punto, que es apuntar, con todo lo que se refiere al alineamiento óptico del telescopio. En la siguiente charla, Roberto Taig nos va a hablar un poco más sobre el alineamiento óptico del telescopio, así que los invito a seguirla. Y que además nuestro espejo M1 M3 colabora con la toma de imagen, en la parte de tomar imagen, con la calidad de la imagen. El espejo M1 M3 es uno de los colaboradores para generar una buena calidad de imagen, ya que, bueno, toda la luz que va a llegar hasta la cámara va a ser colectada por la porción M1 de nuestro espejo. Pero, cierto, como siempre, van a haber algunos factores que van a tender a degradar esa calidad de imagen. Factores que son del tipo óptico o condiciones ambientales y que nosotros necesitamos controlar. Uno de ellos, por ejemplo, es la rugosidad del espejo. Eso se controla solamente en la fabricación, puliendo el espejo y llegando a la especificación. En este caso se lograba una rugosidad muy baja, la superficie es muy perfecta. Estamos hablando de unos pocos nanómetros de diferencia en la superficie, son millonésimas de milímetros, así que eso ya está controlado. El alineamiento entre el espejo M1 y M3 también es otro punto que solamente se podía controlar durante la fabricación, ya que estos dos espejos, estas dos superficies ópticas, están hechas del mismo vidrio, la misma masa de vidrio.
Por lo tanto, su alineamiento solo se consigue se consiguió durante la fabricación y ya no es posible intentar realinearlo. Ahora, también va a afectar nuestra calidad óptica la deformación por gravedad, ¿cierto? Cuando el telescopio cambie de elevación y mire a distintos campos, su propio peso va a tender a deformarlo e introducir aberraciones en las imágenes, para lo cual tenemos un sistema de soporte que está debajo del espejo, soportando su peso, y está compuesto por 156 actuadores neumáticos que van a estar soportando el peso del espejo y manteniendo su forma en todo momento. Otro de los factores importantes dentro de la calidad óptica es la reflectividad, y eso se logra con el recubrimiento. Existe una receta. Ya el día lunes Tommy y Claudio nos contaron un poco sobre los requerimientos ópticos de nuestro proyecto y cómo, aplicando distintas recetas, se han logrado exceder incluso esos requerimientos. Y también nos hablaron de la uniformidad de requerimientos, o sea, del recubrimiento, que son unos poquitos angstrom de aluminio o plata que va depositado sobre el espejo y que tiene que ser muy uniforme, y eso se controla también con la cámara de recubrimiento. Luego tenemos otro factor, que es la distorsión térmica, y para eso sí requerimos un sistema de control térmico, de control de temperatura del espejo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Para los otros elementos que afecten nuestra imagen, existe el sistema de óptica activa, que va a estar constantemente chequeando que la calidad de imagen sea la óptima y ajustando todos los parámetros necesarios. Ya, también existen condiciones ambientales que van a degradar nuestra imagen. Una de ellas es el zinc, y que nosotros podemos controlar con nuestro sistema térmico, solamente el zinc local. Ya vamos a hablar también un poco del zinc. Para todo esto está previamente documentado, están los requerimientos del telescopio en el documento LC60. Los requerimientos del telescopio obviamente son requerimientos de ingeniería que se desprendieron de los requerimientos científicos originales. También tenemos el documento LTS 123, donde están especificados todos los márgenes de error que puede tener cada uno de estos requerimientos, cada uno de estos factores que podrían degradar nuestra calidad de imagen. Y de ahí también se desprenden los requerimientos del sistema de control de temperatura de nuestro espejo, y están en el documento LTS 89. ¿Ya? Ahora veamos estos factores que afectan cómo los vamos a controlar. Primero que nada, la distorsión térmica. Bueno, eso es una propiedad que tienen todos los materiales, que al aplicarle una temperatura, al subir su temperatura, tienden a dilatarse en todos los ejes y aumentar su masa, su volumen o su longitud o su área, dependiendo de su figura. Y en nuestro caso, nuestro espejo está hecho de un material que es un borosilicato que tiene un alto coeficiente de expansión térmica. Y eso es el principal motivo por el cual tenemos que controlar la temperatura. Necesitamos mantener todo el espejo a la misma temperatura, ya que diferencias de temperatura en distintas partes del espejo van a afectar distinto y van a deformar su figura y va a echar a perder nuestra calidad de imagen. Entonces necesitamos controlar la temperatura y mantenerla dentro de 1/10 de grado Celsius. O sea, cualquier medición que tomemos entre 2 puntos del espejo, ya sea que estén a 1 centímetro de distancia o estén a 8 metros de separación, no pueden tener una diferencia de temperatura de más de 1/10 de grado Celsius. Y la otra misión que tenemos que es controlar o evitar el zinc local. El zinc, principalmente, ¿qué es lo que es el zinc? Es cuando la luz de las estrellas entra en nuestra atmósfera, luego de venir viajando por el vacío sin mayores alteraciones, entra en la atmósfera y se encuentra con partículas de polvo, agua, hielo, etcétera, masas de aire que se están moviendo, que se están desplazando, y eso hace que la luz desvíe su trayectoria. Y al desviar su trayectoria, cuando nosotros miramos las estrellas, vemos así que están como tiritando, como decía Pablo Neruda, ¿cierto? Tiritan azules los astros a lo lejos, en su poema número 20. Ese es el zinc. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, es un factor natural que es muy difícil que nosotros podamos controlar, pero sí lo que se hace, obviamente, antes de decidir dónde instalar un telescopio, es hacer un estudio de sitio por varios años y analizar el zinc y determinar cuál es el sitio óptimo para instalar el telescopio.
mientras más estabilidad térmica tenga el sitio, ¿cierto? En la columna de atmósfera sobre el cerro, menor va a ser el zinc, por supuesto, ¿ya? Y entonces, una vez que ahora nosotros cuando construimos los telescopios también afectamos el zinc. Muchas veces se construye alrededor del observatorio, ¿cierto? Una plataforma de concreto, de hormigón, que tiene una alta inercia térmica y durante el día está expuesta al sol y toma temperatura, y después en la noche, cuando la temperatura baja, se mantiene una temperatura mayor que el ambiente y empieza a, ¿cierto?, calentar el ambiente por convección y hacer que la masa de aire suba y eche a perder nuestro zinc alrededor de nuestro cerro. Eso si se ha controlado. Los últimos telescopios que han construido y se han construido, en vez de hacer una plataforma de concreto, han puesto ripio y otros materiales que tienen una inercia térmica mucho menor y siguen mejor en los cambios de temperatura del ambiente. Entonces así evitan el zinc afuera. Pero de todas maneras nosotros vamos a producir zinc dentro de la cúpula. Cuando se abra la cúpula, la masa de aire que va a estar dentro de la cúpula, si está a mayor temperatura que el ambiente afuera, va a tender a salir y a subir. Por lo tanto, tenemos manejadoras de aire que están dentro de la cúpula y están tratando de mantener la temperatura durante el día, están bajando la temperatura, tratando de llegar a una temperatura que esté al menos 1 grado Celsius bajo la temperatura que va a haber en la noche al momento de abrirla. Por lo tanto, hay que, digamos, predecir un poco la temperatura que va a haber al principio de la noche, tener algún estudio y, por lo tanto, controlar la temperatura dentro de la cúpula. Ahora, los otros elementos que están dentro de la cúpula, como el telescopio, también tienen una inercia térmica. En el caso del telescopio es menor porque es de fierro y el fierro tiene una buena conductividad térmica, por lo tanto va a seguir mejor los cambios de temperatura que puedan haber en su ambiente, pero el espejo es de vidrio y el vidrio tiene mayor inercia térmica, por lo tanto al principio de la noche, aunque controlemos la temperatura dentro de la cúpula, si el espejo está a mayor temperatura que la temperatura dentro de la cúpula, va a tender a hacer subir la masa de aire que está por sobre el espejo. Justo sobre el espejo, que es donde menos queremos tener zinc. Por lo tanto, necesitamos que la temperatura del espejo sea menor a la temperatura que hay dentro de la cúpula. Por lo tanto, vamos a controlar la temperatura del espejo para estar al menos 1 grado Celsius bajo la temperatura dentro de la cúpula. Esto es súper importante porque vamos a eliminar el zinc local frente a nuestro telescopio. O sea, aquí en el dibujo podemos ver cómo afectaría a la trayectoria de la luz tener zinc justamente junto al telescopio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Con nuestro sistema de control de temperatura. Este sistema es un sistema que está instalado dentro de nuestra Mirror Cell y consiste en 96 actuadores térmicos que van a estar emitiendo aire a temperatura controlada dentro de la celda bajo el espejo y van a estar, digamos, tirando este aire a baja temperatura por bajo el espejo, tratando de, ¿cierto?, cambiar toda su temperatura. Este sistema va a estar refrigerado con una mezcla de agua con glicol que va a venir desde el telescopio, desde los chillers, digamos, de que están en la sala de planta, y el sistema de glicol dentro de la Mirror Cell tiene una propia bomba de recirculación, va a ser un circuito cerrado, pero al momento de querer bajar la temperatura de nuestro refrigerante, vamos a disponer de una válvula de 3 vías que se va a abrir o cerrar con el fin de mezclar el refrigerante de la celda con el refrigerante más frío del chiller y así poder controlar la temperatura de nuestro refrigerante. Idealmente 2 grados bajo la temperatura dentro de la cúpula para así dejar un margen para poder llegar a la temperatura deseada, que es 1 grado bajo la temperatura dentro de la cúpula, 1 grado Celsius. ¿Ya? Ahora, este aire que estos actuadores térmicos van a estar soplando va a llegar al espejo a través de inyectores que están justamente bajo el espejo. El espejo es un espejo que tiene en su parte el perímetro exterior, tiene cerca de 1 metro de espesor y en su perímetro interior aproximadamente 30 centímetros. Pero en realidad no es una masa sólida, sino que por dentro tiene una estructura de panal de abeja, como se ve aquí en la foto abajo, y por lo tanto tiene estas cavidades que llegan hasta
hasta la superficie del espejo por abajo, y esta superficie, este espesor son menos de 3 centímetros. Acá hay 28 milímetros de espesor real del espejo arriba. Entonces, estos inyectores van a atravesar por dentro todo el espejo hasta llegar inmediatamente debajo de la cara frontal del espejo. Aquí se ve mejor en detalle, van a llegar hasta acá. Esta altura es ajustable y así van a poder ir aplicando aire más fresco al espejo por abajo. ¿Ya? Ahora, toda esta parte, todo el plenum dentro de la celda va a estar presurizado, así es que la celda tiene una puerta que no va a permitir que el aire salga, tampoco querríamos estar tirando aire hacia afuera porque vamos a afectar el cine local afuera, y tiene un sello entre el espejo y el bafle de luz que va a su alrededor para evitar que el aire salga y solamente quede recirculando aquí adentro. Ahora los actuadores térmicos tienen la capacidad de tanto enfriar como calentar el aire, tienen un ventilador, se ha elegido un ventilador de tipo centrífugo que no tiene aspas, sino que es de tipo centrífugo, y la gracia que tiene es que emite menos vibraciones, porque tampoco queremos estar vibrando el espejo, también eso afectaría la calidad de imagen. Por lo tanto, se hicieron bastantes pruebas en laboratorio para determinar cuáles eran los ventiladores que producían menos vibraciones. Estos están bastante bien balanceados y producen prácticamente cero vibración. Tienen un intercambiador de calor, que es por donde circula el refrigerante, y tienen un calefactor, que el calefactor va a calentar el aire un poco más para poder tener la capacidad de calentar el aire alrededor el aire que va entrando, ¿cierto? Tiene su propio controlador y este controlador va a estar recibiendo demanda de temperatura desde el computador central de control, y este controlador va a estar ajustando tanto velocidad del ventilador como potencia de salida de los calefactores con el fin de llegar a la temperatura indicada por el controlador. Además, nuestro sistema tiene 146 sensores de temperatura que fueron instalados, están dentro del vidrio, fueron instalados antes de derretir todos los trozos de borosilicato y formar este gran trozo de vidrio, y ellos fueron ubicados a distintas, digamos, niveles dentro del espejo. Aquí se pueden ver, hay algunos que están inmediatamente debajo de la cara de superficie del espejo, hay otros que están más al medio, en las costillas, y otros que están abajo. La idea con este sistema es monitorear la distribución de temperatura y así poder confirmar que nuestro control está funcionando en óptimas condiciones. Hay 4 instrumentos que van a estar leyendo estos sensores. Aquí también se ven las distintas ubicaciones y con los colores indican cuáles van en cada uno de los instrumentos que están leyendo estos sensores y están comunicando la lectura al computador central. La electrónica de control es un gabinete que tiene un sistema basado en un computador National Instrument Compact Rio que está corriendo software LabVIEW y que está recibiendo la información de la temperatura ambiente afuera del telescopio, afuera de la cúpula y dentro de la cúpula, y está generando las demandas para todos los controladores de estos actuadores técnicos, y además está midiendo información de sensores que tenemos dentro como de la celda, como sensores de flujo para saber cómo está nuestro flujo de refrigerante, está controlando la velocidad de la bomba, va a ir ajustando eso, nuestra mixing valve para ir ajustando la temperatura del refrigerante, y además este gabinete tiene su propio sistema de control de temperatura que adentro, con una mixing valve y con un ventilador y un intercambiador de calor, y recibe el mismo glicol que viene del telescopio. Así que está prácticamente haciendo aquí en pequeño lo mismo, porque tampoco queremos que nuestros gabinetes electrónicos que están afuera de la celda estén emitiendo calor, así que eso está bastante controlado. ¿Ya? Ahora, bueno, nosotros siempre le dimos prioridad durante el desarrollo de toda la Mirrorcell, le dimos prioridad al sistema de soporte y dejamos un poco más atrás el sistema de control de temperatura, porque el sistema de soporte lo necesitamos primero, ¿cierto? Pero a principios de este año retomamos el trabajo fuerte con el sistema de control de temperatura y con los actuadores térmicos, pero producto de la pandemia, nos vimos imposibilitados de seguir trabajando, incluso de ir a terminar las pruebas. Por lo tanto,
se transformó en algo mucho más importante, el modelamiento del sistema y lograr tratar de simular el comportamiento de nuestro sistema con anticipación y así poder hacer algunos ajustes que nos permitan ganar tiempo a la hora de que podamos volver a continuar con la integración y hacer el montaje del sistema. Entonces, durante estos tiempos se ha desarrollado un modelo de nuestro sistema bajo la plataforma Simulink de MATLAB y se han modelado, se han utilizado todas las librerías de los dominios físicos, neumáticos, térmicos, de fluidos, a fin de poder lograr tener un modelo lo más cercano posible a la realidad y poder tratar de determinar cómo está en nuestro sistema de control, incluso antes de poder usarlo. Es una práctica que ya hicimos con el sistema de soporte y nos dio excelentes resultados. Esperamos que esta vez también sea lo mismo. En este modelo tenemos nuestro generador del target de temperatura, tenemos el controlador del fan coil unit que está aquí, que es nuestra unidad de refrigeración, está modelado también, la unidad de refrigeración, por supuesto, las masas térmicas y la inercia térmica del plenum de aire dentro de la celda, del vidrio también, la temperatura ambiente hacia donde está irradiando el vidrio, y nuestro sistema de glicol. Y bueno, con todo esto, con este modelo y con los parámetros que ya conocemos, inventamos una temperatura objetivo de 8 grados Celsius, más algunos parámetros, donde lo más importante aquí son los valores PID obtenidos para el controlador, ya que estos valores fueron obtenidos haciendo la caracterización de una de las unidades de refrigeración real en laboratorio, así que estos valores son valores reales que han puesto aquí en este modelo. Y los resultados de la simulación, bueno, nos entrega mucha información, podemos ver el flujo de refrigerante dentro de la celda, cuántos litros por segundo de aire estamos tirando a nuestro plenum, las temperaturas, etcétera. Y por acá podemos ver que en este momento, habiendo una temperatura de 8 grados en la cúpula, podemos lograr enfriar el vidrio hasta 7.6, 7.4 grados. No se ve muy bien, les pido disculpas, pero yo les cuento que acá esta línea está a 7,4 grados, eso es 0,6 grados bajo el ambiente, idealmente que sea 1, pero para hacer primera aproximación utilizando valores reales obtenidos en el laboratorio, está bastante bueno y nos entusiasma mucho para seguir agregándole más cosas a este modelo. Hay más masas térmicas que faltan agregar aquí y podríamos hacerlo un poco más preciso. Ahora, ¿qué es lo que nos falta para terminar nuestro sistema de control de temperatura? Son tareas pendientes que han estado detenidas justamente por la contingencia sanitaria que estamos viviendo ahora, tanto aquí como en Tucson, bueno, en todo el mundo. Pero ya que se hicieron los controles de temperatura y se ajustaron los controladores, eso tiene que ir en el firmware del controlador. Ya se ha incorporado en el firmware, pero falta hacer la prueba final. Y bueno, enviar las unidades, están todas de refrigeración, están todas ya embaladas, incluso esperando ser despachadas, al igual que los conectores rápidos para las líneas de glicol, que lamentablemente los primeros que consideramos tuvieron una falla y algunos no pasaron el control de calidad porque estaban teniendo una fuga de glicol, por lo tanto se decidió cambiar todas las unidades por otro conector más confiable. Se hicieron las pruebas, fueron exitosas, así que se cambiaron todos los que van en las unidades de refrigeración. Luego hay que cambiar los que van en la celda donde se conectan. Y tenemos que hacer pruebas de presión en las cañerías, tenemos que instalar los fan coil units una vez que lleguen. Integración, ayer Freddy habló de integración y todos los desafíos, todavía no sabemos cuáles van a ser los desafíos con los que nos vamos a encontrar, porque esto no lo hemos hecho antes, así que ahí hay un análisis importante que hacer antes de pensar instalar estas unidades de refrigeración, y luego hacer pruebas ya con el refrigerante, pruebas de presión con refrigerante y empezar a hacer digamos, la integración completa con el software. Estamos desarrollando además un simulador para poder hacer el trabajo de software independiente de nuestro sistema, o sea, puede ser en paralelo. Mientras estamos integrando con el simulador se podría estar trabajando en el software para luego hacer pruebas finales. No puse escala de tiempo aquí porque la verdad es que en este momento es bastante incierto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Felipe.
Felipe. Ok, creo que Una tenemos pregunta. sí, un momentito. Voy a empezar con las preguntas en el chat. Ah, Ok, bueno, ¿es Roberto? Roberto, tú puedes preguntar. Ok, vamos a cambiar, por favor. ok, gracias. No, es por los coil fan, Felipe, tú dices no tienen aspas. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? No los Bueno, conozco. aquí hay una foto, a ver si logro dentro de mis backup slides, tengo, aquí hay una, ah, Ahí había uno. ahí, aquí está el ventilador, te fijas que no tiene en el fondo aspas, sino que esto está girando y tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior y están aquí una especie de aspas, pero no es una hélice en realidad, ¿ya? De esta manera el aire entra por acá, por arriba y sale hacia los costados, ¿ah? Es un rodete. No sigue una línea recta, sino Entiendo. que lo tira por el costado. Sí, son ventiladores axiales. Sí, Correcto. entiendo. Gracias. Gracias. Ok, Jeff, creo que tú tienes una pregunta. Sí, muy bien hecho, Felipe. Pero una pregunta mía es que me sorprendió un poco de que la vibración de estas unidades Fancoil fue muy crítico, obviamente por buenas razones de estabilidad del espejo, pero de que esto fue una parte importante de su campaña de prueba en Tucson. ¿Puedes hablar un poco de los resultados de eso y qué tan seguros estamos que no vamos a crear problemas con eso? Bueno, la campaña de prueba a la que me refería fue una campaña de caracterización donde se probaron distintos tipos de ventiladores al principio antes de incorporarlo en nuestro diseño. Ahora, durante las pruebas ópticas queríamos tener estas unidades ojalá instaladas y todas funcionando para ver bajo la torre interferométrica qué efecto podía tener en la imagen, pero no fue posible. Eso no lo hemos podido probar todavía. Por eso me decía que no sabemos con qué desafío nos vamos a encontrar todavía. Eso no lo hemos podido probar en realidad, Jeff. Sí, ok, gracias. Gracias. Eduardo, ¿tú tienes una pregunta también? Sí. Felipe, gracias por tu presentación. Muy buena, muy clara. Te quería hacer una pregunta que la tengo en el chat puesta, pero te la puedo hacer. Los 156 actuadores neumáticos que tienes, ¿van a usar solo uno de los compresores de tornillo y el otro quedará como backup, como respaldo, o va a usar los dos? Son cuellos, entendiendo que el sistema de aire para los actuadores pasa a ser un cuello de botella, que eso nos ayuda a nosotros para ir identificando para nuestro plan de mantenimiento. Bueno, la idea, nos pasamos a hablar un poco de otro tema, pero la idea es que usemos un solo compresor a la vez y el otro quede de backup. Pero en la ¿Es realidad suficiente? aún no, faltan hacer algunos ajustes, entiendo, pero hasta el momento hemos estado usando los dos juntos. Ok. ¿Y pretenden en el futuro usar uno de ellos nada más y el segundo como respaldo? Bueno, eso es más que nada por un tema de horas de utilización de los compresores y por temas de mantenimiento. Lo que la celda necesita son 120 PSI en todo momento. Puede ser con los dos, puede ser con uno. Perfecto. Si con uno se puede, estaríamos bien. Perfecto. La segunda pregunta, Felipe, es ¿cuál es el rango de movimiento de los actuadores? Más o menos cuántos milímetros. De los actuadores del sistema de soporte. Sí. Eh, bueno, son cerca de 3 milímetros, más o menos 3 milímetros, más o menos 4 milímetros. Es bastante poco en realidad, pero cuando están en operación, en realidad no se mueven porque empujan o tiran, hacen fuerza, no generan desplazamiento. Pero deforman el espejo para corregir las aberraciones. Claro, pero la deformación es muy, muy baja. O sea, no nos imaginemos que el espejo va a quedar así como una ola, sino que la deformación a nivel, ya que la superficie, estamos hablando de nanómetros Sí. digamos,
de calidad de la superficie. Ya basta con empujar un poquito nomás y sin hacer ningún tipo de desplazamiento ya modifica la imagen inmediatamente. Perfecto, o sea, más o menos 3 Sí, más o menos 3 milímetros APP. Ok, es lo que muchas debería, gracias. el desplazamiento. Sí, Bueno, muchas Gracias, gracias. Felipe. Freddy, ¿tienes una pregunta también? Hola, Freddy. Ok, voy a preguntar para Freddy. ¿Este sistema está totalmente adentro del vacío de la celda? el sistema está dentro de la barrera de vacío de las celdas, pero no está al vacío, ¿cierto? Porque la celda en operaciones normales va a estar cerrada con otra puerta, no con la puerta que usamos cuando hacemos vacío y usamos la celda como la mitad de abajo de la coating chamber, sino que tiene otra puerta que más que nada va a cerrar y va a permitir que haya una cierta presurización dentro de en la celda para que el aire que están soplando los ventiladores hacia abajo vuelva a entrar hacia el espejo a través de los inyectores que están dentro de del panal de abeja, digamos, de la estructura del espejo, pero no hay vacío. Ahora, cuando usemos la coating, cuando hagamos coating y tengamos que usar la mirror cell bajo el coating plan, vamos a tener que sacar los ventiladores porque el fabricante no especificó que podían soportar alto vacío. Así que las unidades de refrigeración se diseñaron de manera tal que, ¿dónde hay una foto? Les voy a mostrar una foto. Se diseñaron de manera de facilitar esta operación. Entonces, justamente a este nivel hay unas mariposas que están aquí. Son 3 mariposas que se sacan, son cautivas, así que no se van a caer. Y se saca esta placa que se lleva el ventilador y el controlador. Hay que desenchufar el controlador y se lleva todo esto hacia afuera. Son 96 unidades. Habría que retirarlas durante el coating. Por seguridad, más que nada por seguridad, ¿vale? Porque no sabemos si van a soportar el vacío. Gracias. Yo tengo para la prueba que tú mencionas, ¿cuál tipo de prueba podemos hacer con el M1, M3 Surrogate? Bueno, podemos hacer prácticamente todas. Podemos incluso saber, vamos a poder controlar la temperatura que está emitiendo las unidades de refrigeración y poder medir la temperatura del aire dentro de el plenum de aire que está bajo el espejo. Ahora, ¿cómo esa temperatura va a lograr refrigerar el espejo? Obviamente el espejo de vidrio y el espejo surrogate, que es metálico, se van a comportar distintos. Por lo tanto, no podría tomar la temperatura en el espejo metálico, pero sí al menos asegurarnos de cómo va a estar el control de temperatura dentro del plenum. Eso ya nos va a indicar mucho, porque finalmente esa es la temperatura que se va a traspasar al espejo, más rápido o menos rápido, pero esa es la temperatura que nosotros vamos a controlar. Excelente. Gracias, Felipe.